36,2 mil millones de dólares, esto fue lo que generó Starbucks en el 2024. Con más de 40,199 tiendas en 87 países, hoy en día Starbucks es líder en la venta de cafés a nivel mundial. Howard Schultz nació el 19 de julio de 1953 en Brooklyn, Nueva York. Creció en el barrio de Canarsie, una zona obrera donde su familia vivía en viviendas públicas. Su padre, Fred Schultz, era un exmilitar que trabajó como camionero repartidor. A lo largo de su vida, tuvo diversos empleos de baja remuneración, sin beneficios ni estabilidad laboral. Su madre, Elaine, era ama de casa y se encargaba de mantener el hogar. Cuando Schultz tenía 7 años, su padre sufrió un accidente mientras trabajaba. Se fracturó una pierna y fue despedido de inmediato. No recibió ninguna compensación ni asistencia médica por parte de la empresa. Ese evento marcó profundamente su percepción sobre el trato a los trabajadores. Durante su adolescencia, Schultz se interesó por el deporte, en particular por el fútbol americano. A través de este deporte, obtuvo una beca parcial que le permitió asistir a la Northern Michigan University, convirtiéndose en el primero de su familia en ingresar a la universidad. Allí estudió comunicación del habla y se graduó en 1975. La situación económica era complicada. Schultz tuvo que desempeñar distintos trabajos para costear sus estudios, entre ellos vendedor de fotocopiadoras y camarero. En ocasiones, recurrió a la venta de su propia sangre para poder pagar la matrícula universitaria. A pesar de las limitaciones económicas, completó su carrera universitaria y comenzó su camino en el mundo profesional. Después de graduarse, Howard Schultz comenzó a trabajar en Xerox, donde recibió una formación sólida en ventas. Posteriormente, se incorporó a Hammarplast, una compañía sueca que fabricaba productos para el hogar. Allí, Schultz ocupó un cargo como director de ventas para Estados Unidos. Durante su gestión, notó que una pequeña empresa de Seattle les compraba una cantidad inusualmente alta de cafeteras. El nombre de esa empresa era Starbucks. En 1981, intrigado por el volumen de pedidos, Schultz viajó a Seattle para conocer a los fundadores de Starbucks, Jerry Baldwin, Seth Siegel y Gordon Bowker. En ese momento, Starbucks no era una cafetería como se conoce hoy en día. Era una pequeña tienda que vendía granos de café de alta calidad, máquinas para prepararlo y productos relacionados. No ofrecían bebidas preparadas, solo el grano para llevar. Un año después, en 1982, Schultz se unió a Starbucks como director de marketing y operaciones minoristas. Durante un viaje a Milán, Italia, en 1983, quedó impactado por la cultura del café en ese país. Observó que las cafeterías italianas no solo servían espresso de alta calidad, sino que también eran puntos de encuentro social donde las personas se reunían a diario. Schultz comprendió que ese modelo no existía en Estados Unidos y vio en él una oportunidad. Al regresar a Seattle, presentó a los fundadores de Starbucks la idea de transformar las tiendas en espacios donde se sirvieran bebidas preparadas y se promoviera la experiencia del café, como en Italia. Sin embargo, los fundadores no compartían su visión. Consideraban que Starbucks debía seguir enfocándose en la venta de granos y equipos, no en convertirse en una cafetería. En 1985, ante la negativa de los fundadores, Schultz decidió dejar Starbucks para fundar su propia compañía, Il Giornale. Con apoyo financiero de inversionistas locales, abrió su primer local y replicó el concepto de cafetería italiana. Il Giornale fue bien recibido y tuvo éxito en poco tiempo. En 1987, los propietarios originales de Starbucks decidieron vender la empresa. Schultz reunió inversionistas y compró Starbucks por $3.8 millones. Fusionó Starbucks con Il Giornale y comenzó a implementar su visión original: transformar Starbucks en una cadena de cafeterías centrada en la experiencia del cliente, con un enfoque en el café de alta calidad y un ambiente acogedor. Tras adquirir Starbucks en 1987, Howard Schultz asumió el liderazgo de la empresa con una visión clara: convertirla en la principal cadena de cafeterías del mundo.
sin comprometer la calidad del producto ni la experiencia del cliente. En ese momento, Starbucks contaba con apenas 6 tiendas ubicadas en Seattle. Schultz comenzó a expandir la cadena primero a otras ciudades de Estados Unidos, enfocándose en ubicar las tiendas en zonas urbanas con alto tráfico peatonal. Uno de sus principales enfoques fue el diseño de las tiendas. No se trataba solo de vender café, sino de crear un espacio donde las personas pudieran reunirse, trabajar, conversar o simplemente pasar el tiempo. Introdujo un ambiente característico, con música ambiental, mobiliario cómodo y una estética reconocible en todas las ubicaciones. También estandarizó el menú de bebidas, incluyendo café espresso, cappuccino, latte y otras preparaciones inspiradas en el modelo italiano. Schultz se mantuvo firme en su decisión de no optar por un modelo de franquicias, con el fin de conservar el control total sobre la calidad del producto y la experiencia del cliente. En cambio, Starbucks abrió tiendas propias y estableció asociaciones estratégicas en ciertos mercados. En 1992, bajo su dirección, Starbucks salió a la bolsa de valores. La oferta pública inicial se realizó con un precio de $17 por acción. Para ese momento, la empresa ya contaba con 165 tiendas. A partir de ahí, el crecimiento fue sostenido. Durante la década de los 90, Starbucks se expandió a lo largo y ancho de Estados Unidos y comenzó su incursión internacional. La primera tienda fuera de América del Norte abrió en Tokio, Japón, en 1996. Luego siguieron ubicaciones en Reino Unido, China, México y otros países. Cada apertura internacional fue cuidadosamente adaptada al contexto cultural local, pero manteniendo la identidad global de la marca. Schultz también impulsó políticas internas centradas en el bienestar del trabajador. Introdujo beneficios como seguro médico para empleados de medio tiempo, participación accionaria y programas de capacitación continua. Estas decisiones buscaron evitar las experiencias negativas que él vivió en su infancia al ver cómo su padre era tratado en el ámbito laboral. Durante su primer periodo como CEO, que duró hasta el año 2000, Schultz posicionó a Starbucks como una de las marcas más reconocidas del mundo. La empresa pasó de unas pocas tiendas en Seattle a miles de locales en decenas de países, convirtiéndose en sinónimo de café premium y estilo de vida urbano. Durante los años siguientes, la empresa continuó creciendo, pero comenzó a enfrentar desafíos relacionados con la saturación del mercado, la pérdida de identidad de marca y una disminución en la experiencia del cliente. En 2008, en medio de la crisis financiera global, Schultz regresó como CEO. Implementó una serie de medidas drásticas para recuperar la calidad y el enfoque original de la empresa. Entre sus primeras decisiones estuvo el cierre temporal de más de 7,000 tiendas en Estados Unidos para reentrenar a los baristas en la preparación adecuada del espresso. También cerró cientos de locales no rentables y redujo los costos operativos sin comprometer la esencia del negocio. Además, impulsó la innovación tecnológica, incluyendo la implementación del sistema de pagos móviles y el fortalecimiento del programa de lealtad para clientes. Schultz dirigió esta segunda etapa de liderazgo hasta 2017, cuando nuevamente dejó el cargo de CEO. En ese momento, Starbucks contaba con más de 26,000 tiendas en más de 75 países. Su gestión había transformado una pequeña empresa local en una corporación multinacional con una presencia cultural significativa en todo el mundo. En 2018, Schultz también renunció a la presidencia del Consejo Directivo. Desde entonces, ha estado involucrado en iniciativas filantrópicas, especialmente en temas relacionados con la educación, la inclusión laboral y el apoyo a veteranos de guerra. También ha explorado la posibilidad de incursionar en la política, sin llegar a postularse oficialmente para ningún cargo. El legado de Howard Schultz en Starbucks se caracteriza por la combinación entre rentabilidad empresarial y responsabilidad social. Su modelo de liderazgo influyó en múltiples compañías al demostrar que es posible construir una marca global sin dejar de lado el trato digno hacia los empleados y la coherencia en los valores corporativos. Bajo su dirección, Starbucks no solo cambió la forma en que se consume café, sino que introdujo un nuevo concepto de espacio social urbano, dejando una huella permanente en la cultura de consumo global.
Tras su salida definitiva de Starbucks en 2018, Howard Schultz se retiró formalmente del mundo corporativo. Para ese entonces, su fortuna personal se estimaba en más de $4.000 millones, producto de su participación accionaria en la empresa que él mismo había transformado en un gigante global. Actualmente, Schultz vive entre sus propiedades en Nueva York y el estado de Washington. Posee residencias de alto nivel, incluyendo un penthouse en Manhattan y una mansión frente al lago en Seattle. Aunque se retiró de la gestión empresarial activa, mantiene presencia en el mundo de los negocios como inversionista privado, consejero y autor. En el ámbito personal, ha mantenido un perfil relativamente bajo. Está casado con Sherry Kirsch Schultz desde 1982 y tienen 2 hijos. Juntos dirigen la Schultz Family Foundation, una organización filantrópica centrada en la creación de oportunidades para jóvenes desempleados y veteranos de guerra, 2 causas prioritarias para él desde hace años. En cuanto a estilo de vida, Schultz combina la discreción con la exclusividad. Viaja con frecuencia, asiste a eventos económicos y políticos internacionales, y continúa participando en conferencias empresariales donde reflexiona sobre liderazgo, innovación y responsabilidad social corporativa. A pesar de haber dejado los cargos ejecutivos, sigue siendo una figura de referencia dentro y fuera de Starbucks. Es consultado con regularidad por líderes empresariales y políticos, y su opinión tiene peso en debates públicos relacionados con la ética empresarial, el papel del sector privado en la sociedad y el futuro del empleo. En 2022, Schultz volvió brevemente a la dirección de Starbucks como CEO interino, durante una etapa de transición en la empresa. Durante ese tiempo, impulsó nuevas medidas relacionadas con los derechos laborales y la transformación digital, antes de ceder definitivamente el puesto a un nuevo liderazgo en 2023. A día de hoy, Howard Schultz vive con la tranquilidad que le otorgan décadas de éxito empresarial, una fortuna sólida y un legado institucional bien establecido. Su nombre sigue vinculado a la evolución de Starbucks, pero también al debate sobre cómo debe funcionar una empresa en el siglo XXI.